ahora sí, bienvenida Martina Baldi, bienvenida Martu al canal de Arsenal en América. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, qué orgullo, qué placer, bien, muy bien. También aprovecho de saludar a la gente ahí del chat que sé que te banca siempre, a los que me bancan siempre a mí también, agradecerles porque quieran formar parte de este espacio. Y bueno, yo siempre digo que a mí cuando me invitan a hablar de fútbol internacional, principalmente el inglés, siempre déjenme una silla libre porque es donde más me va a gustar estar, así que... Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, tenía muchas ganas de invitarte. Ya veníamos charlando las últimas semanas para coordinar y para charlar. Bueno, vi la oportunidad hoy, vos también estabas disponible, así que acá estamos, listos para charlar del fútbol. Esta sección le pusimos Charlemos de Fútbol porque acá hablamos mucho de Arsenal, hablamos mucho de Premier, pero también nos interesamos, ¿no? Lo que nos gusta es el fútbol, lo que nos une es el fútbol y siempre hay gente también de otros equipos y nos llevamos bien con todo el mundo, siempre un lugar de mucho respeto. Así que estamos acá para charlar en general. ¿Qué tal tu día hoy? Y empiezo a preguntarte primero, ¿cómo llevas esta semana donde el fútbol empieza a terminarse? ¿Viste la selección, por ejemplo, ayer? Sí, Bueno, bien. sí, sí, sí. Porque viste que Sí, hay a gente que ver, no le da mucha bola al fútbol de selecciones. Como que... total. Yo creo que esta parte del año es la más dura para nosotros en todo tipo de sentido. Yo, si bien no soy una chica tan de selección, sí, obviamente acompaño a mi selección, la sigo, la banco, veo los partidos, todo, pero soy más de seguir al equipo o a los equipos de fútbol mucho más que de la selección. Viste que también hay una grieta un poco en Sí, eso, en el hincha de selección, el hincha de club, que se puede ser de las dos formas, pero bueno, yo siempre fui un poco más de club que de selección. Y por su parte, sí, a ver, yo creo que ahora se va a venir una sequía bastante grande, donde también van a empezar a rondar muchísimos nombres. Ayer vi el programa que habían hecho ustedes con todos los nombres que están andando del Arsenal, entonces también creo que es interesante en cierto punto porque algunos equipos tienen la posibilidad de tener un nombre importante en sus filas, como lo puede llegar a ser el Real Madrid con Mastantuono, ¿no? El primer claro. caso que se me viene a la cabeza. Y para otros quizás es aguantar la pretemporada, ver cómo transcurre la primera parte del año y de esa forma cómo se van acomodando en los torneos. Pero sí, a ver, yo creo que no despertarse a las 8:30 de la mañana para ver, en tu caso, al Arsenal con me voy al Ipswich, que es lo primero que se me viene a la cabeza, y bueno, sí, no, no. Es difícil, o sea, Sí. yo creo que es muy difícil. Sí, de todas formas necesitaba un poco de aire. Ya veníamos, ¿no? De 9, 10 meses de seguir el campeonato, una temporada bastante desgastante, así que me viene bien un poco el parate, pero sí, yo también, por ejemplo, ayer vi a la selección. Hoy, bueno, en un rato quizás sintonizo algo más de eliminatorias sudamericanas, pero bueno, me sirve como para descansar un poco también. En tu caso no hay descanso, me imagino, porque a nivel laboral continuás, ahora te vas al Mundial de Clubes, ya vamos a charlar de eso. Pregunta, por ejemplo, la gente de qué equipo sos. También preguntan quién sos, porque hay gente que no te conoce. A ver, periodista, comentarista, creador de contenido, si te De defiendo todo, te de limito. todo un poco. ¿Cómo es un poco eso? Yo siempre digo que de todo un poco. A ver, Ok, uno tiene el título de periodista, yo me pude recibir el año pasado, pero creo que ya a esta altura uno se va metiendo en donde puede, en donde quiere. Gracias a Dios tuve la posibilidad de ser comentarista, que es como mi primer rol y tópico que siempre me gusta estar. Entonces, por ahora vamos con periodista, comentarista, creador de contenido y le ponemos un etcétera ahí sobre el final. perfecto, perfecto. Y a la pregunta de qué equipo sos, ¿hay respuesta o como Del fútbol periodista no argentino das? yo nunca lo suelo decir, pero porque también creo yo que cuando uno arranca a laburar un poco de esto, termina separando un poco a la parte de hincha Sí. y comienza a empatizar por otras cosas mucho más enriquecedoras del fútbol argentino, caso Platense cuando lo fue en el fin de semana. Entonces como que se engancha ese tipo de momentos, por lo menos, de nuestro fútbol. Y de parte de afuera, no sé si la gente lo ve, lo tengo medio escondidito, lo tengo al Loco Bielsa, así que Se 2 más ve. 2 4. Yo soy hincha del Leeds en Inglaterra, Muy así que bien. se imaginarán que estoy de festejo hace como 2 meses. Cualquier recorte que veo en TikTok lo reposteo, lo subo, o sea, hay una alegría bastante inmensa. Ahora vamos a charlar del Leeds que volvió a la Premier League, vamos a charlar de los ascendidos a la Premier. Sí. Te quiero preguntar primero, ¿cómo empieza tu vínculo con el fútbol? Porque bueno, futbolera full, se te nota lógicamente muy sumergida en el fútbol local, en el fútbol internacional. En tus redes sociales uno puede encontrar un poco de todo, pero me gustaría ir a la base, a la raíz. O sea, ¿dónde conectás con el fútbol primero?
Mira, a ver, yo siempre lo que siempre digo que hay veces que por cuestiones generacionales, por cuestiones de cualquier tipo que nos transcurra, me voy a mi caso siendo mujer, ¿no? En mi caso yo no tuve la oportunidad quizás de mamar el fútbol tan de chica, Mm, entonces me tocó estar en la parte mucho más de grande, cuando fui creciendo, cerca de los 10, 12, ahí empecé quizás en mis primeros pasos a conocer un poco más del fútbol y a meterme mucho más de lleno en lo que terminaba de hacer todo eso. Mi papá es muy futbolero, entonces también hay una parte ahí de mucho más en la que la puedo llegar a relacionar, pero no sé si hubo un caso específico o algo que yo dijese, che, por esta razón, viste que mucha gente, o por lo menos hay muchos periodistas que siempre dicen, yo siempre quise ser periodista. Yo sí, no sé si siempre quise ser periodista, pero mira, la verdad que me empezó a importar el fútbol de otro lado, o lo veía mi viejo, o lo veía mis tíos, entonces ya desde ese lado como que siempre me interesó muchísimo más adentrarme al mundo del deporte, ni hablar que después cuando uno entra en el fútbol comienza a descubrir que hay otros deportes más también, sí, y más allá de eso también me interesan otro tipo de cosas, pero la verdad que fue un inicio así como bastante dije, che, natural, claro, hay orgánico. 11 tipos atrás de una pelota. Qué interesante todo esto. Vamos a meternos de lleno. No, pero sí, sí, la verdad que fue a poco, fue creo que progresivo. Me fue gustando mucho más y en el último tiempo también me sentí mucho más identificada con el internacional que con el de acá. No porque el de acá me parezca, como muchos dicen, aburrido, poco competitivo y demás, Sí. sino porque me pareció que por ahí había otro tipo de historias por las que contar que me parecían mucho más llamativas, por lo menos del mundo exterior, digamos. Totalmente. Y son fútbol diferente. Ninguno es mejor ni peor. Me parece que Exacto. simplemente son diferentes fútbol. Se sigue sumando gente al chat. Le damos la bienvenida. Estamos charlando acá con Martu Baldi. Y te pregunto, bueno, en esta conexión que tenés con el fútbol, ¿qué tan intensa es y cuánto fútbol consumís por semana? Porque vos también vas a las canchas. O Sí. sea, ya eso es estar presente en un partido de fútbol. Pero bueno, te sentás a mirar partidos. ¿Cuántos, ponele, si tuvieras que dar un número de cuántos partidos completos ves por semana? ¿Podrías ahí poner un número? Y sí, yo creo que sí. A ver, los días de sábado yo siento que son los más cargados que tenemos en la agenda. Entonces ya y arrancamos tempranito, así que ya de ahí deben ser unos dos, tres partidos completos. El fin de también deben ser otros dos, tres. Y en la semana depende si hay fecha entre semana, pero vamos a rondar entre un 6 y un 8 completos, contando también lo del fútbol argentino, ¿no? Bastante. Sí, pero porque a mí me gusta la verdad tomar la continuidad de levantarme a las 8 de la mañana, hacerme los mates, 8:30 arrancar a ver qué pasa afuera. Y viste que después ya es 8:30, 10:30, a la una, Sí. 12:30. Entonces es como que empieza a ser una seguilla de partido una tras de la otra, que uno no se termina dando cuenta y cuando te sentás ya decís, che, ya son las 2 de la tarde. Yo me tendría que estar yendo a otro lado. Entonces, claro, uno empieza a meterse más de ese lado y bueno, lo del fútbol argentino acá también tengo la posibilidad, por suerte, de acercarme a la cancha, entonces ahí también disfruto un poco más del fútbol. Bien, ¿y cómo te llevas con el momento cancha? Ya me imagino, lógicamente, mucho más adaptada a la dinámica y debe haber Mm. sido un proceso, pero ¿qué es lo que más te gusta, lo que menos? ¿Qué es lo que te sigue sorprendiendo? ¿Qué es lo que, cómo conectas con eso? No, a mí la verdad que de la cancha en sí, como yo te dije, a mí me gusta mucho ser comentarista, mucho más ser comentarista que quizás el periodismo en sí, en el de sentarse en un panel, explicar por qué algo, por qué sucede lo otro. Ok, Eso quizás no disfruto tanto, me gusta mucho más el análisis de un partido. Pero cuando me encuentro en la cancha, me pasa que por ahí me olvido totalmente del partido y me gusta mucho más las cosas con la gente. Ver la reacción de una persona, ver cómo cada uno empieza a sentarse matemáticamente estratégico, como para que ninguno le ocupe el lugar, la gente que llega 3 horas antes. Y eso es lo que yo siempre digo, que nuestro fútbol también es muy único en ese sentido y muy distinto al de todos los demás, porque más allá de que uno puede ver imágenes de si perdemos 2-0, te está yendo 15 minutos antes, sí, porque pasa en cualquier parte del mundo, pasa. pero hay gente que me parece que sigue yendo a la cancha más allá de la situación institucional de un equipo, de lo que le puede estar pasando en la familia, de lo que le puede estar pasando en su vida personal, que por ahí te están clavando una goleada y la gente después cuando termina el partido aplaude a los jugadores. Creo que son otro tipo de cosas muy distintas a las que se viven afuera. Yo tuve la posibilidad de vivirla afuera también, entonces logré encontrar un contraste muy grande y que aparte también nosotros vamos como a disfrutar la tarde, a disfrutar el día. Claro. Es un día en familia, vas temprano, todo el mundo se junta a almorzar, después entra a la cancha, después cuando sale por ahí sale también a comer.
Y afuera no tanto, fuera entran 10 minutos antes del partido, se sientan 15, 20, se levantan y se van a sus casas. Entonces creo que también yo Claro, disfruto mucho más de eso, de encontrar historias y conocer gente que viaja desde San Luis para ver un partido del equipo, que vos decís, ¿qué estás haciendo acá? Y decís, bueno, no, es que tuve el fin de semana libre, me liberaron del laburo y puedo venir. Son esas cositas, viste, claro. que también llaman la atención y por lo que yo creo que también después el mundo nos reconoce así. Totalmente, creo que somos un público que es mucho más pasional que en muchos otros lados, Sí, pero desde un lugar también, como vos decís, hasta familiar, ¿no? Como es un ritual, me parece, ir a la cancha acá total, para mucha gente. Y afuera, ¿qué tales las experiencias? O sea, las ves un poco, la gente es un poco más fría. Bueno, en Inglaterra la gente se va mucho antes de los estadios y eso es algo que claro, comentamos mucho nosotros acá en Stream, independientemente del resultado, la gente quiere llegar primero al subte, quiere llegar más rápido a su casa, no le importa cómo está el partido, no le ponen mucho peso, ¿no? A la situación. total. Total, y aparte también pensándolo de ese lado y ahora que me hace el pie, teniendo todas las comodidades como para poder salir y entrar a la cancha cuando termina el partido y cuando inicia, porque si lo pones así, o sea, uno acá sale 15 minutos antes porque o después no le llega el bondi porque le va lleno, o porque si quiere sacar el auto del estacionamiento después no lo puede hacer, Claro, viste, claro. como cualquier cosa que es, no te digo que lo justificás, pero decís, bueno, está bien, por ahí te querés ir antes, hacelo. Pero allá que tienen la verdad que todas las comodidades del mundo como para poder salir, entrar en el momento en el que quieran, sí pasa mucho eso, que a mí me llama mucho la atención de ¿por qué te vas 15 antes? Bancalo 15 cuando termina el partido y después te vas. Y la verdad que yo por lo menos no comparto eso de irte antes, más allá de que te estén clavando 3 4. Me parece que es como disfrutar el día del partido en sí. Los ingleses lo viven mucho más distinto, como yo te Sí, decía. Entran 10 antes, 15 antes del partido, se sientan, ni siquiera que te digo que prestan mucha atención al partido que digamos, o sea, están medio en una porque en minuto sí, 30 se van a buscar la birra claro. adentro. Y después vuelven a los 10 O minutos del sea, segundo tiempo. exactamente, o sea, el partido neto de tiempo en el que un inglés se pone a ver fútbol, no sé cuánto durará, pero no es mucho, porque Claro, ya a partir del minuto 30 ya se fueron a buscar la birra adentro, y ya ahí sí, ya terminó el primer tiempo para ellos. es Entonces ahí verdad. también como que se pierde muchísimo más qué sé yo, lo emocionante de vivir un partido de fútbol, pero a mí ellos como lo viven, hay cositas que decís, estos tipos están locos, son hermosos, y es una locura tan distinta que decís, estos tipos son divinos, o sea, a Sí, mí sí. por lo menos como lo viven ellos muy distinta a la nuestra, me fascina, me Sí, fascina. sí, sí, totalmente. Aparte, bueno, los ingleses son los creadores, ¿no? Del fútbol. Eso ya les Sí. da un estatus muy importante dentro del deporte. Y creo que sobre todo en el ascenso, vos seguís bastante el ascenso inglés. Bueno, hablabas bastante de que has conectado con el ascenso en general. O sea, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Y aparte, como te decía, he recorrido, no sé, la cancha del Cádiz, del Málaga, y ojalá que dentro de poquito, si todo sale bien, el año que viene pueda meter un largo viaje a Inglaterra y conocer mucho más abajo las profundidades del mar, donde ya no es FL, sino que es Nations League. Bueno, ir por esos lados a ver qué pasa también, porque ahí también es ir descubriendo cosas e historias, viste, que uno nunca sabe. Sí, sí, totalmente. Bueno, estamos acá con Martu Baldi, comentarista, le gusta mucho el fútbol inglés, así que ya nos vamos a meter a charlar de eso. Pero primero te quiero preguntar, ¿cómo ves el fútbol argentino? Vos que visitas canchas, vos que ves partidos, vos que estás un poco bastante más empapada que nosotros. A ver, yo no consumo mucho fútbol argentino y me gustaría saber, ¿te gusta el fútbol argentino? ¿Te gusta el formato? ¿Qué opinás? Obviamente la selección argentina es medio un oasis también, pero... Me gustaría conocer tu opinión general. A ver, siento que hoy el fútbol argentino está en un momento de transición en el que hay una grieta muy grande entre los que apoyan este tipo de fútbol, entre los que no, y entre los que muchos también intentan justificarse de si somos campeones del mundo, no generemos un debate sobre nuestro fútbol, si también somos uno de los productores de futbolistas argentinos que Claro, después se van a jugar afuera. Eso yo esa parte la entiendo. Yo no lo veo mal al fútbol argentino, no lo veo débil, sino creo que muchísimas de las figuras que se han estado sumando en los últimos mercados de pases de afuera no lo vendrían a jugar, no lo vendrían a ver. Entiendo a la persona que quizás dice, che, este partido no es vistoso, no logro aguantar los 90 minutos, no me gusta cómo juega el equipo.
y también, a ver, genera una empatía también con ese hincha, porque es difícil quizás que un equipo que esté bien gerencialmente, que tenga un buen presidente, que en la economía esté a flote, o por lo menos que logre mantenerse, y que además de eso tengas un cuerpo técnico y un equipo que logre mantenerse en un ideal y que Sí, logres pelear para arriba. Es muy difícil. Hoy en el fútbol argentino le cuesta mucho eso y hay muy pocos que lo logran hacer. Al final de cuentas, el que mejor se manejó en los últimos años es el que después termina peleando para arriba. Eh, pero creo que, como te digo, o sea, estamos en un momento delicado en el que hay muchas partes divididas, muchas opiniones, y que no sé si hay que generar tanta comparación con lo de afuera, porque viste que no, también surge mucho eso con el fútbol brasilero o con el fútbol de Inglaterra. Yo claro. siempre digo, sería mucho más fácil que hagamos como los ingleses, 20 equipos, hace una temporada toda larga, el que asciende, el que gana, gana, y después tres descienden, Sí, tres sí, sí. ascienden y listo. Sería mucho más fácil. Hoy yo no lo veo viable, no lo veo posible. Es muy difícil, creo que, estructurar todo eso, y por eso ahí es donde digo, somos los campeones del mundo, somos uno de los que más generan futbolistas para fuera del charco, digamos. Entonces es difícil ponerse a debatir si el fútbol argentino está bien o está mal. Como te digo, entiendo las dos posturas, para el que diga que está bien y como para el que diga que está mal, pero bueno, sí viéndolo y consumiendo también fútbol de afuera, decís, y estaría mucho más sería mucho más fácil para todos, ¿no? Sí. Sería mucho más accesible, creo que termine siendo como en los ingleses, pero bueno, yo creo que hoy las condiciones no están dadas, el fútbol es así como es, y te Mm, vuelvo a repetir, si el fútbol estuviese mal, yo creo que no estarían llegando todas las figuras que están viniendo en el último tiempo para probar cómo es el fútbol argentino. claro. Voy a Cavani, me voy a los campeones del mundo, me voy a Iker Muniain. Claro. Entonces también comienza a ser, creo que, un momento de transición en el que nos tenemos que poner a pensar, che, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal. El hincha no puede hacer mucho, a ver, no, 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 no. no es que se puede poner a Bastante hace el pelearse, hincha, ¿eh? ¿viste? Bastante hace el hincha. De hecho, me parece como que creció un poco la cantidad de aforo y Totalmente. hay cada vez más gente yendo a la cancha en algún punto, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, sí, yo creo que igual también nuestro fútbol se solventa por esas cosas, Claro. por los hinchas que siguen apostando a ir, por ese hincha que quizás no tiene como para llegar a final de mes, pero igual quiere poner la cuota de socio para poder seguir viendo su club y darle una mano en lo que sea el club. También que se genera mucho más eso, Sí, y creo que también en gran parte de que nuestro fútbol sea dentro de, entre comillas, vistoso para los futbolistas o para quien quiera venir, también es por parte de los hinchas. Yo por suerte he tenido la posibilidad de encontrarme mucha gente del exterior, han sido ingleses, han sido españoles, que han venido acá a ver fútbol Argentina, han sido estadounidenses, que para ellos es fútbol, no fútbol. soccer. Entonces, han venido mucha gente de todo el mundo y todo el mundo te dice que lo que se vive acá no se vive en ninguna parte del mundo ni en otro Claro. lado. Entonces debemos tener algo, y ahí es donde yo siempre sostengo, el argentino y el fútbol argentino tiene algo entonces que lo hace único. Lo Sí, único que uno espera es que no se termine perdiendo por arreglos, por formatos de juego y por un sí. montón de cosas que quizás empiecen a aparecer que, ya como digo, no las podemos controlar. Sí, seguro, seguro. Y me parece también que algo que a mí un poco me ha alejado del fútbol argentino y creo que también es un mal que, a ver, está un poco arraigado y creo que es difícil, más allá de los formatos de juego también, creo que hay demasiado miedo al error y se le pone un peso también muy grande a la victoria, a la derrota, y me parece que es medio un sistema tóxico en ese aspecto, es muy cruel y creo que uno ve campeonatos alrededor del mundo y ve equipos mucho más pulidos solo por el simple hecho de que hay otras libertades o que se toma el fútbol de una forma mucho más sana, que no deja de ser un entretenimiento, que no deja de ser un juego. Y me parece que acá a veces hasta se pierde, ¿no? Un poco esa esencia de que estamos hablando de un juego en definitiva. Totalmente, sí, a ver, yo creo que en muchas ocasiones la gente se termina nublando la vista, los pensamientos con el hecho del hincha fanático, el hincha termo. Nosotros somos otro tipo de hincha, muy Sí, distinto a todo lo demás. Somos mucho más termos, mucho más pasionales. Siempre como queremos estar compitiendo con el otro, a ver quién es más hincha, cuánta sí, capacidad llena más, quién es la cancha más grande. Entonces eso en algún momento, entre tanta competencia y tanta hambre de ganarle a todo el mundo y de jugar bien y todo, termina un poco nublando, creo que el juicio, y ahí es donde también entra en juego el hecho de sentarse
parar un poco la pelota y decir también, ¿no? Che, está bien la exigencia que uno le pone Claro, a esto. Y ahí es donde yo también siempre lo comparto con amigos y demás. Yo creo que hoy en día el hincha tiene que exigirle a su equipo, a su club, al que quiera, lo que puede dar viendo la situación en la que está ese mismo equipo. claro. Eh, y me voy un poco también a lo que ha sido en Platense, que yo me he encontrado con gente afuera y ellos decían, nosotros nunca le exigimos nada a los jugadores. O sea, confiamos plenamente en ellos y que lleguen hasta donde tenían que llegar Apoyo, y claro. salieron campeones. Es el apoyo, es el estar, es ir a la cancha cuando se puede todos los fines de semana y el que no puede lo sigue desde la casa. Yo creo que eso tampoco te hace menos hincha o más hincha. Esa es una de No, las discusiones, viste, que también surgen y son sí. debates. Entonces, nada, creo que por ese lado sí, hay veces que terminamos quizás cayendo en el juego y termina perdiendo un poco más ahí el equipo, el hincha y todos los que lo siguen. Sí, sí, totalmente. A veces hay una demanda excesiva y entender que a veces el hincha es apoyar y entender que también los jugadores son personas y que los Exacto. clubes los manejan personas y que todos nos podemos equivocar yo a veces siento que el hincha demandante no sé si se demanda a sí mismo o no sé si se exige a sí mismo o se pone tanto el foco a sí mismo como le pone a su equipo de fútbol, donde deposita todas sus esperanzas y su felicidad tiene que ser esos 11 tipos y me parece que a veces es un lugar demasiado grande para un equipo de fútbol y un juego, en definitiva. En Inglaterra, como lo decíamos, se vive diferente. Hablemos un poquito de tu costado profesional y me decías que lo que más te gusta es comentar. ¿Qué estuviste comentando últimamente? Hiciste la campaña del Championship esta última temporada, ¿no? Sí, hice la anterior, la que termina ganando Southampton en Wembley, Sí, y esta la hice hasta la mitad. Después hasta la mi mitad. compañero Javi Tavares siguió hasta el cierre de la temporada. Bien, eh, pero bueno, sí, fueron 2 años que te digo que el que no consume Championship lo invito porque para mí es de los mejores fútbol que uno puede llegar a ver. Y aparte también por lo apasionados que son, yo he visto cosas en la cancha que nunca en mi vida creo que voy a volver a ver, entonces eso es un nicho que quizás está un poco más escondido, del que quizás no se consume tanto, no se visualiza tanto en los medios de comunicación, y es un gran fútbol. Y también yo siempre digo que conocer a los jugadores que pertenecen a cada equipo, después esos mismos jugadores que tienen 15 17 años son los portadores después que van al Big claro. Six. Entonces también es conocerlos de raíz y ver cómo funciona, creo que es como lo más lindo del fútbol. Sí, sí, es como una sala de espera de la Premier League, ¿no? Es como Exactamente, una Premier B. exactamente. La verdad que el Championship está en un gran nivel y bueno, han ascendido Leeds, Burnley y Sunderland esta Así es. temporada. Leeds y Burnley de forma directa, Sunderland a través del famoso playoff. Hablemos un poquito de cada uno. A ver, bueno, del Leeds, obviamente sos hincha, estás seguramente muy contenta. El proyecto de Daniel Farke, la verdad que merecía el ascenso un poco también la temporada pasada, ¿no? Hizo creo que 90 puntos la temporada, después hizo 100 esta campaña. ¿Y qué sensación te había dejado la temporada pasada cuando no se logró el objetivo? Y encima se fueron jugadores importantes, porque se fue Summerville, algún que otro jugador que también dejó el club. ¿Pensabas que se iba hasta a mejorar la campaña en puntos? ¿Pensabas que el Leeds iba a tener chance de ascender nuevamente? Sí, a ver, yo creo que el Championship yo siempre digo que son los Juegos del Hambre, porque es el que más logra sobrevivir. Porque normalmente siempre cuando descienden los equipos, ahí se terminan yendo todos los jugadores a diferentes equipos del Championship o por ahí consiguen a alguien de Premier. Cuando inició esa campaña después del descenso, había muchos jugadores en discusión con la dirección, con todo lo que son los directivos. Nionto no quería jugar, Summerville no quería jugar, había mucho lío también en lo que podría llegar a ser del club. Hubo unas turbulencias en el camino, la verdad que se acomodó muy bien. Farque también aguantó muy bien al equipo, si bien creo que no tuvo un mercado de pases muy fuerte a la hora de ponerse a pensar en nombres, pero llegó hasta lo que fue esa final en Wembley con Southampton. Para mí el Leeds era el ganador por todo lo que había hecho, había tenido muchas bajas en el último cierre de la temporada, había conseguido los invictos en Elland Road, o sea, había tenido creo que un camino muy interesante a la hora de llegar. Leeds tiene, y también se lo comento a la gente, una maldición muy grande con los playoffs, una Mirá. maldición bastante grande. Entonces, cuando uno empieza a ver que quedan los puestos de abajo, decís, ya está, se quedan acá y la próxima temporada es Championship. Tal fue así, pasó Southampton y la temporada que le siguió esta, que más allá de que
Se ha ido Somerville, se ha ido Archie Gray, Harrison al salvaron a Everton. Nionto. ¿Cómo? Harrison al Everton también. Harrison, después también se termina yendo Jorginho Rutter, o sea, se Sí, fueron creo que al Brighton. las cabezas y las figuras de lo que había Claro, sido en ese equipo, y fue como, bueno, volver a arrancar, y a quién traes para reemplazar esos monstruos que, como digo, habían sido las figuras de ese equipo. La verdad que después termina llegando Vogel, empieza a llegar muchos jugadores, Ao Tanaka y Rodwell, que son el doble 5 que tiene Leeds. Es como que empiezan a llegar mucho más nombres de lugares desconocidos que terminan poniéndose a la par de esos jugadores. Pero como te digo, yo creo que fue estas 2 temporadas después del descenso, fue una supervivencia total, fue sobrevivir, porque la verdad que entre que se termina lesionando Ampadu, Patrick Bamford, que nunca volvió al nivel con el que estaba con Bielsa. Entonces fueron como diferentes cositas, ¿viste? Y detalles que es después lo que te termina salvando, no salvando la claro. temporada, ¿no? A la hora de ponérselo a pensar así, yo creo que Leeds hoy es un justo campeón del Championship, porque como te digo, la resiliencia que tuvo, hizo un gran mercado de pases, posiblemente se hable muchísimo de muchos jugadores de Leeds que van a pasar por algunos clubes de la Premier acá en un futuro, caso Manor Solomon, que es un gran jugador, caso Rodon, también que jugó en Tottenham. Entonces son como diferentes, viste, jugadores que si logran salvarse de que no le desmantelen todo, para mí puede llegar a ser un equipo competitivo y ni hablar de la plata que te depositan si aguantas en Premier, ¿no? Claro, Por sobre todas las totalmente. cosas. Totalmente, pero sí, la verdad que fueron muy superiores en toda esta temporada. Bueno, 100 puntos, ¿no? Muy Habla de una superiores. campaña espectacular. Segundo equipo menos goleado de la liga. Bueno, tuvieron al goleador del campeonato también, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? Joel sí. Piro, Yo de Piro, Perú. Perú. Pirú. Bueno, Sí, sí, un equipo muy sólido, un equipo muy sólido. El primer lead sólido después de lo de Bielsa también, ¿no? Porque total. pasaron un par de entrenadores. Recuerdo a Javi Gracia, recuerdo a Jesse March, Sí, algunos de los entrenadores que pasaron y que no pudieron tener esta consistencia que Farke le dio, que ya había ascendido con Norwich en un par de ocasiones y ahora exacto. asciende con Leeds. Bueno, ¿y con qué, o sea, con qué Leeds se va a encontrar la Premier? Un Leeds que juega a qué estilo? ¿Cómo es el Leeds de Daniel Farke? Y normalmente el Leeds de Daniel Farke es un 4-2-3-1. Creo que nunca ha modificado esa línea en la que siempre tiende a salir el alemán. Normalmente los laterales como carrileros, a no ser que justo utilice uno en específico, siempre tiende a ir mucho más por las bandas. En algunos casos también ahí acompaña mucho el japonés Tanaka y Tanaka. Rodwell como para empujar. Y yo creo que si no se termina yendo mucho el equipo, va a ser algo muy parecido a lo que vimos del Championship, con jugadores, la verdad, que muy afilados. Nionto siempre con ese enganche adentro y la definición fuera del área, que es peligroso. No voy a decir que es un Lamine Yamal, pero utiliza mucho esa técnica, el Marca italiano. registrada. Claro, sí. Daniel James en el mano a mano también Daniel es James. intratable. Entonces, se van a encontrar, creo que con muchos jugadores en los que van a tener que ser estudiados claramente para cuando sea el rival. Pero la verdad que es un Leeds muy aguerrido y que en el fondo es muy duro de pasar, es muy fuerte. Yo creo que si mantienen a Ancu y a Ardón, bien cómo están preparados mentalmente para la máxima categoría. Daniel Farke igual va a seguir, ya que se confirmó pocos días después de que saliera campeón su continuidad, entonces también ahí creo que los jugadores se preparan de otra forma. El que más está en duda en todo esto es Junior Firpo, para mí de los mejores que han tenido Leeds en estos últimos años, en su mejor momento también en su carrera futbolística. Sí. Uno se quedó con la imagen de Firpo en Barcelona, se los pido por favor que si pueden ver un highlight lo vean porque la verdad que está en un nivel extraordinario. Entonces yo creo que va a ser un Leeds así, de ese estilo aguerrido, que no creo que cambie mucho más la táctica de lo que es. Y claro está que si traen refuerzos puede llegar a modificar mucho más el plan. Pero la verdad que va a ser un equipo creo que duro de pasar, si como digo, mantienen la fila que tienen que mantener y los jugadores que se tienen que quedar. Bien, bien. Y como hincha del Leeds, ¿cómo seguís el tema mercado de pases? Porque nosotros acá hablamos de que el mercado de pases se ha transformado en una máquina de humo, ¿no? En medio en una industria de que el dato irrelevante pasa a ser primicia y hay que vender información constantemente. ¿Lo seguís muy al detalle? ¿Te lo tomás con más calma? ¿Cómo No, lo...?
siempre me lo tomo con mucho más calma, porque si lo sigo al detalle a detalle uno se vuelve loco. La verdad que hablo mucho y si nos está viendo le mando un gran beso al Leeds United de Argentina. Siempre charlo mucho Bien, con él, que él provee bastante información de lo que se habla afuera. bien, Creo que también termino de seguir a los jugadores que son por ahí un poco más claves, como te digo, caso Junior Firpo, Ñonto posiblemente se quede, la dupla de cinco también, entonces como que me adentro mucho más los jugadores que se pueden ir que a los que pueden llegar, porque a los que pueden llegar te pueden llegar a decir que vuelve sí. Haaland, Haaland padre y que también juega Haaland hijo, ¿entendés? Claro, rumores Entonces, claro, sobran. uno no tiene que perder la cabeza en eso y siempre digo, bueno, no, lo que esté más cerca de la confirmación es lo ideal. La verdad que el mercado de Leeds igual no es un mercado de mucho humo, entonces eso también es como que por lo menos te Bien, tranquiliza mucho más. No es un equipo humo, por suerte. Como que siempre cada vez que por ahí sale la información, siempre la justa y la necesaria. Pero bueno, sí, yo creo que se va a basar mucho en eso. Y Leeds también tiene una muy buena cantera. Yo bien. creo que es de los mejores formadores de canteras del fútbol inglés. Entonces ahí también tenés como un material bastante interesante que va a poder utilizar Farke. Hace poquito debutó Gray, el cuarto en el árbol genealógico de todos, porque Archie está en Tottenham, después el padre y el Sí. abuelo, entonces también creo que habla un poco de lo que es Leeds como institución y lo que puede llegar a ser, Dios quiera, que se mantenga en la Premier League. Ojalá, ojalá porque, bueno, los tres que ascendieron bajaron directo en Mm, esta última temporada, una ¿no? pena, Sí, eso fue una pena. Leicester, Southampton y Ipswich, la verdad no pudieron sostenerse. Esperemos que lo hagan Leeds, Burnley y Sunderland. Sunderland, Y hablando un poquito de los otros dos equipos, Burnley también hizo 100 puntos. Me parece otro tipo de equipo, ¿no? Un equipo más sólido total, defensivamente, ¿no? El de total. Scott Parker está ahí Sí, en... Sí. sí, sí, totalmente, sí. A ver, yo creo que de Burnley fue una sorpresa. No te digo una sorpresa que haya salido como el segundo boleto a la Premier League, pero por lo menos desde el arranque, lo que había sido lo que había sido después con el técnico anterior y todo lo que comenzó a hacer en esa seguidilla, viste, como que uno nunca se hubiese esperado que terminara de cerrar siendo como uno de los candidatos a pasar. Y cuando empezó a pelearse mucho con Sheffield United, y que después se metía Sunderland, pero Sunderland bajaba bajaba en las posiciones. Entonces ahí como que nunca se terminó, viste, de armar cuál era el candidato, a diferencia de la temporada pasada, que vos ya sabías que el Leicester, Southampton, Leeds también hubiese ascendido si no lo hubiese Mm. pecheado sobre el final. Pero más allá de eso, uno hubiese creído que Leicester, Ipswich, Southampton y Leeds eran los candidatos desde el día uno. Acá no tanto, acá vos sabías que el Leeds sí, porque no tenía competencia directa, pero los demás era como a prepararse A ver qué cómo se pasa. disponían en la Claro. temporada, exacto. Entonces, después de todo eso, uno dice, bueno, va a ver cómo se... Y la verdad que creo que de la mitad de la temporada en adelante, Burnley empezó a meter una atrás de la otra, se acomodó muy bien. Tiene jugadores quizás para mí no tan revulsivos y revolucionarios como el Leeds, pero Claro. creo que hablando de equipo tiene esa consistencia, como decís vos, muy dura, muy trabada, Mm. y era un merecedor totalmente, como también lo fue el Sunderland. Yo cuando la verdad que después de la mitad de la temporada en adelante me tocó seguir ya lo que fue el Championship desde acá, de la casa, de la tele, Sí. y cuando se terminaron de definir los playoffs y vi Sheffield United Sunderland, dije, si acá no se da la épica, apagamos la tele todo el mundo, cancelen el fútbol inglés y nos vamos todos a casa. Pero porque, a ver, yo creo que más allá creo que del amor que le tenemos todos al Sunderland por la Sí, la serie, serie. por los jugadores, por ese 2017 también, como por un montón de cosas, el Sheffield United, por lo menos a mí en lo personal, es un juego que no me gusta para nada. No me gustó lo que hizo en la temporada. Claro. Se salvó por dos, tres jugadores. Entonces, viste que cuando decís, si vamos a hablar de merecer y de lo que ha luchado, lo tenía que sacar sí o sí el Sunderland. Por Sí. suerte apareció Dani Valara en la final, en la semifinal. Después en la final se lo dieron Ex totalmente Arsenal. vuelta. Ex Y Arsenal Ballard. sí, ex Arsenal, me encanta Valar. Es de la cantera del Arsenal de Highland. Un central que no llegó a debutar en el primer equipo del Arsenal. No, Estaba ahí entre los nombres de los prospectos más interesantes. No, no llegó mm, a debutar, pero bueno, encontró su lugar en Sunderland. Pasa total. del Arsenal directamente al Sunderland. Y ahí está. Y hizo un gol clave, ¿no? Sobre la hora. Con Coventry fue, ¿no? Sí. Para lograr el. Sí, exacto, exactamente. Y ahí también después es cuando uno, viste, termina pensando, la primera temporada de Valar en Sunderland fue extraordinaria,
Después ya para la segunda se termina lesionando, está muchos meses afuera y después vuelve, pero también teniendo que competir en puesto, ¿viste? Claro. Y ahí viste como decís, uy, ojalá que se les pueda dar esto y bueno, ni me puedo imaginar a los hinchas del Sunderland lo que les va a quedar en la memoria ese gol, ni me lo puedo imaginar. No, increíble, increíble. Y un equipo del Sunderland con mucho canterano también, ¿no? Mucha gente Sí. del club, que eso es importante también, le pone Bueno, como un Bellingham. condimento más. Bueno, joven Bellingham también, ¿no? ¿Va a ir a jugar al Dortmund, parece Sí, ahora, ¿no? sí, me Sí, parece que ya está todo dado. Sí, sí, está todo dado y aparte también creo que es la venta después de Jack Clark, que se vendió la temporada pasada, es la segunda venta que más o menos esperaba el Sunderland que claro, se termine dando. Puede que sea una de las ventas más caras, por lo menos para el club, en cuanto a lo que puede llegar a recibir. Vamos a ver después en números cuánto termina cerrando, claro. pero sí, creo que es uno de los nombres donde más tiene que aprovechar Sunderland y en donde creo yo también. No quiero decir que un Bellingham es intercambiable, pero creo que tiene Sí, jugadores en esa posición como para poder variar. claro, No es que es como que se le puede llegar a complicar. Entonces, me parece que si hace todo bien, logra la buena venta, puede llegar a tener quizás un jugador de, de- recambio. de la misma altura que Bellingham. Claro. Y en la comparativa con Jude, ¿cómo son los Bellingham? Porque no lo tengo mucho visto Sí, a son su muy hermano. distintos. ¿Son muy distintos? Sí, ¿Y cuál es sí, la yo siempre. diferencia? Ahí, ¿cómo los Yo graficarías? no quiero ser mala, porque por ahí parezco que voy a decir un comentario muy malo, pero yo siempre digo que el Bellingham bueno es el del Madrid. Y el del Sunderland es como que yo no sé si todavía le falta Claro, o será por otro tipo de temas, porque la verdad que los dos salieron de Birmingham, o sea, tuvieron sí, básicamente la misma un carrera, solo que camino, bueno, sí, similar. Bellingham después termina despegando para bien y ahora bueno, Job logra quedarse en Sunderland, ojalá que después se le dé la de Dortmund, porque es un gran salto para su carrera. Seguro. Son muy distintos en cuanto a posiciones. Yo creo que también lo que pasa con el Bellingham del Madrid es, viste que es mucho más directo, mucho más encarador, va mucho más el uno a Sí, sí, es uno una bestia. y tiene una posición quizás de poder definir frente al arco. El Bellingham del Sunderland no tanto, corre unas líneas un poco más atrasadas, quizás juega más como opción de pase que como definición Ah, hacia el arco, y lo que lamentablemente ha pasado, creo yo, y en estos últimos momentos, en estas últimas dos temporadas de Bellingham, en los partidos claves le ha costado. O ok. sea, en las situaciones claves donde ha tenido que ser quizás un poco más un jugador que resalte, no ha estado muy presente. Entonces ahí también creo que uno termina pensando, bueno, todavía le queda un gran recorrido y un gran camino por delante. Es chico y creo yo pobre también la presión de tener el apellido Bellingham, de Y tener que claro. quizás estar a alguna altura, no lo sé, pero sí, o sea, creo que le falta mucho recorrido a diferencia del Madrid. Sí, sí. Creo que carga un poco, ¿no? Con el peso de ser el hermano Sí, de también y de tener que rendir a un nivel que, bueno, el Bellingham del Madrid, como vos decís, es muy completo. No es solo exacto. organizador, sino que se vincula en muchas fases del juego y hasta hace muchos goles y está muy presente en los últimos metros. No lo tengo tan visto al hermano, pero bueno, Dortmund puede ser un buen lugar también para seguir Sí, potenciándose. Veremos. Y del Burnley, ¿hay algún jugador interesante? Porque me hablabas de un equipo un poco más rocoso, ¿no? Sin tantas figuras. Pero yo recuerdo James Trafford, un arquerazo, sí. canterano del City. Ya tuvo experiencia en Premier, ya atajó en el Burnley de Sendai. Y un gran arquero, un arquerazo ese pibe. A mí me Sí, encanta. para mí hasta te diría que habrá sido uno de los mejores de la liga, ¿Sí? Ah, porque la verdad que también lo que pasa mucho en el Championship es muy difícil destacarte como arquero, es muy claro. difícil, pero porque también creo yo que muchos están en algún crecimiento o muchos vienen relegados de la Premier y en el ascenso también se hacen ese tipo de o goles boludos o se la termina morfando, ¿viste? Entonces es como que es difícil ser un arquero de excelencia, o sea, que cumplen todos los requisitos. Mira, Y también, viste que muchas veces pasa que hay arqueros mucho más de pies que de manos, o hay más arqueros de manos que de pies. Entonces, también complementar esas dos partes principales del arquero es difícil encontrar un arquero. Y me parece que, como decís vos, yo creo que ha sido una de las mejores de la temporada. Y aparte, también destacar como arquero en un equipo en el que ha tenido que aguantar mucho
es difícil. Yo creo que se lleva uno de los premios y hay que ponerle uno por lo que ha sido la temporada y por lo que ha tenido que aguantar también cuando quizás se ha lesionado el primer marcador central del Burnley. Bueno, ha tenido que entrar un chico que quizás no estaba tan conocido y tener la confianza, viste, de ahí decir, bueno, Sí, o atrás sea, esto hay que responde. aguantarlo porque Claro. atrás te viene Sunderland, te viene Sheffield United y no puede perder puntos. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, no, es un chico que ya me había llamado bastante la atención en Sí. Premier, canterano del City. Y lo último que te pregunto de estos tres equipos ascendidos, que nos has dado un buen pantallazo y ya los Mm. tenemos un poquito más claros para la nueva temporada de Premier, es sobre el técnico del Sunderland. Es medio un outsider, ¿no? Llega de Francia, De no lo Francia, conocía sin ningún nadie, recorrido. y el tipo Sí, no, ahí mete no. un ascenso. Totalmente, bueno, y ahí es donde yo te digo también del Sunderland de merecer, yo creo que todo lo que ha pasado en estos últimos años termina siendo producto después de Regis Lebris, que es el francés, y termina ganarlo dando. Lo que pasó con Jack Clark, que se termina yendo y termina perdiendo una de la columna vertebral para mí del Sunderland. Lo que después le sucede a Tony Mowbray, que lamentablemente termina padeciendo una enfermedad muy fuerte, termina dejando un poco y alejándose del fútbol, después vuelve. Y después creo que de pasar entre tantos técnicos, entre bajas, ausencias y que llegue un jugador, creo que se termina arreglando con lo que tiene, que para mí tiene muy buenos jugadores, y termina llegando a Regis Lebris, que como decís vos, totalmente desconocido, dirigió en Francia, pero ni siquiera es que dirigió a los primeros de la tabla. La verdad que fueron bastantes desconocidos en cierto punto para lo que uno pensaría del técnico del Sunderland. Claro. Y termina totalmente acomodando las cosas, jugando muy parecido a lo que jugaba con Mowbray en su momento. Y la verdad que comienza a sacar punto a punto, a punto, a punto. Y claro, después yo he visto algunas entrevistas que le han hecho a Lebrí y a los jugadores, y claro, le dicen, ¿qué pasó con Lebrí que termina? Y claro, el chabón es eficaz en lo que hace, les hace practicar cosas, les hace hacer juegos, como dinámicas muy distintas a los que quizás uno podría llegar a ver. Yo la otra vez, justo cuando había sido un Sunderland Leeds, que me había tocado comentar, Meslier contaba una anécdota muy interesante. Meslier, el arquero del Leeds, es francés. Contaba una anécdota muy interesante que en los inicios de Meslier lo tuvo a Lebrí como técnico, Mira, y comentaba de que para la rapidez y la reacción de los arqueros, lo que le hacía practicar Regis Lebris era boxeo cuando no, recién me muero. arrancaba. Le hacía Mira, practicar boxeo como para que esté mucho más atento a reaccionar a los golpes y a las cosas, y cuando sea en el arco sea mucho más eficaz. Entonces, mira. claro, tiene como que esas cositas. No sé ahora cuál habrá sido el laburo y el trasfondo de Regis, pero me parece que ha impulsado muchísimos jugadores. Como te digo, ha vuelto a subirle el nivel a Valar, Patrick Roberts, que ha sido un poco más de banco sobre el cierre de la temporada, pero que es un excelente 10. Entonces, como que me parece que ha nivelado a todos los jugadores a su mismo nivel, y que con eso me parece que es un claro merecedor de haber salido campeón. Va, campeón entre comillas, pero campeón en Wembley. Sí, sí, ascendió, ascendió, vale, vale. Bueno, y va a dirigir la Premier el tipo, ¿eh? La verdad Sí, tremendo. Y bueno, ahora a sostenerse, ¿no? La Premier League es es más complicada. difícil. La verdad que, bueno, lo vimos con Leicester, Southampton e Ipswich. Que bueno, a ver, en el caso de Leicester, el cambio de técnico, como que creo No, que ahí lo no mató. encontró la Es- vuelta. Yo creo que no estaban tan mal con Steve Cooper. Llega Van Nistelrooy y el equipo se pincha, no, se se pinchó. pincha mal. Después, bueno, Ipswich para mí mereció sacar mucho más puntos de lo que sacó. La verdad, un equipo que incluso le gana a Chelsea de local. Sí. La verdad que Bueno, es que también lo que hizo buena pasó ahí, campaña. yo siempre digo, para mí el Leicester lo mató que se haya ido el técnico, que se haya ido Enzo. Para mí ahí lo termina ya sepultando, pero porque Enzo había sido el ingeniero de todo ese Leicester, y también había, la verdad, que revelado jugadores que uno hoy los ve jugando y decís, este tipo la rompió. Yo siempre Claro. digo, y comparto con hinchas del Leicester, a mí un jugador que me fascinaba cuando jugaba con los Foxes era Chad Dury. Hoy lo ves a Chad Dury y pobrecito tiene dos pies izquierdos, pero más allá de eso, cuando jugaba con Enzo y en esa temporada de Championship, la verdad que la rompió. Para mí fue uno de los mejores jugadores, así lo mismo que Harry Winks. Winks, que había tenido un promedio de posesión de pelota y de balones también repartidos exactos, que había sacado un número que, viste, esos números que decís en 10 años bueno,
cualquier cosa así la había hecho. Entonces, me parece que ya cuando se termina yendo, ahí debilitas un montón. Jamie Mm. Vardy no puede salir a carrear lamentablemente al No, equipo. a esta edad Necesitaba de un no. montón de cosas más, de otros Sí, factores. Eso también me lamentó mucho que se haya ido Vardy, pero por lo menos como él dice, la peleó hasta donde pudo, sí, la hasta el peleó, la verdad final. que en el Championship la peleó un montón. Y eso por parte del Leicester. Cuando fue lo de Ipswich, pasó un poco lo mismo. A mí me dio mucha pena Ipswich, pero porque la verdad que hoy tenía un equipo muy competitivo acá. McKenna es un bocho en lo que hace. Buen Y entrenador. aparte, una de las primeras incorporaciones que hace de la temporada lo busca Sammy Smodix, que fue uno de los goleadores de la temporada. La verdad que un 9 espléndido en el mano a mano, es intratable, es un toro, la verdad que en ese sentido. Y claro, llega Ipswich y yo dije, bueno, listo, ya está. Con este jugador por lo menos te... Y la verdad que Sammy Smodix no hizo nada en la temporada. Claro. Entonces es muy difícil. Yo no sé la verdad qué factores serán en específico, pero es muy difícil poder aguantar la Premier League cuando venís del Championship. Y Southampton, bueno, la verdad que se desmanteló el Todo mal. equipo y ahí ya murió. Todo Después mal. que se haya ido yo siempre digo, después de que se fue Adam Armstrong, ahí se terminó todo. Se pinchó, sí, sí, mal. La verdad que no respondió en toda la temporada y pasaron No, técnicos. no, no, No en ningún sé, momento levantó. O sea, en ningún momento, ningún viste, como momento. que decís, Ningún es momento. competitivo. En ningún momento No, compitió. no, no, no compitió, no compitió. La No. verdad, muy, muy flojo. Estuvo muy cerca de hacer, creo que el peor registro de Derby County. Sacó un punto más, creo, 2 puntos más. Lo de la historia de la Premier League fue el peor registro Claro. después de Huddersfield. No, muy, muy flojo, muy flojo. Muy flojo. Pero bueno, hay una brecha, ¿no? Entonces, entre Championship y Premier. Y con respecto al Championship que se asoma, para cerrar un poquito este tema Championship, ¿cómo es el Brexham? Viste que es el equipo, obviamente, al que todos prestamos atención Hincha, ya me porque dice hincha. por la serie, por Ryan Reynolds, por un poco el mundo Disney ahí bancando y llegaron a la segunda división, o sea, están ahí de la elite. Y bueno, hay chances, ahí me lo preguntaba en el chat también, lo preguntaba mi amigo Milko, así que te traslado la pregunta. ¿Qué pasa con el Brexham en el Championship? No, a ver, yo creo que el Brexham puede llegar a tener una gran temporada, puede llegar a tener una gran temporada. Yo creo que también lo que termina englobando mucho eso es el marketing que se ha generado Claro, alrededor del Brexham, no solo cuando termina saliendo campeón, sino también mucho antes. Verlo a Ryan Reynolds, a McElhenney, a Blake Lively, que es la pareja de Ryan Reynolds, o sea, toda gente estrella de Hollywood, claro. verla en una cancha tan chiquita, viste como que decís, acá se rompió la Matrix, estamos en un multiverso, no sé qué termina sucediendo. Y la verdad que creo que, y he oído muchas entrevistas de ellos dos, y sobre el inicio, claro, fue una apuesta. Y si salía, salía, ¿viste? Fue de esa forma. Creo que en su momento, cuando lo compraron, está evaluado en 2 millones el Claro, sí, en Brexham o pandemia, fue alguna, en pandemia, sí, una sí, lo frase así, una, regalaron, una cifra así, como si dijese muy mínima, y sí, lo ahora se regalaron. termina yendo no sé a cuánto. Y eso es así, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención, que al no ser gente del fútbol, o sea, que la verdad que el fútbol inglés quizás no lo tienen tanto, que hayan la verdad acertado donde tenían que hacerlo, terminan la verdad que poniendo la plata que hay que poner, trajeron los refuerzos, todo, y se terminó siendo, la verdad que un imperio muy grande. Sí, se Entonces involucraron creo, mucho, ¿eh? Se involucraron, no, no es que, bueno, compramos un equipo y vemos qué no, pasa, no, y se aparte involucraron, se metieron de lleno. para mí no es el capital ese que lo inyectan, ponen 100 palos verdes, bueno, arréglense con lo que hay. O Claro, sea, 100 necesitas más, te pongo 50 más, bueno, listo. No, la verdad que hicieron un proyecto muy bueno desde inferiores, hicieron campos alrededor de la cancha, todos los juveniles también se prepararon de otra forma, contrataron mucho más personal, tienen la idea de hacer el estadio más grande, o sea, como que yo creo que desde un principio ya pensaron al Brexham como si fuese identidad de ellos, ¿entendés? claro, Y lo que pasó también que el Brexham es un equipo que tiene mucha identidad de su propia ciudad, de su propia claro. zona. Viste que en Inglaterra pasa mucho eso también, que cuando lo sacás a los hinchas de la identidad que logra conformarse, viste como que se empiezan a enojar y se pierde un poco ahí el Sí, juego. sí, sí. Las Bueno, tradiciones son lo que sucedió importantes. con Brexham fue que, claro, como llegaron estos yankees y empezaron a hacer cosas medias estadounidenses, no te digo un entretiempo con fuegos artificiales, pero como que empezaron a poner cositas mínimas, por ejemplo, en los food trucks afuera de la cancha, con comidas. Entonces, ahí como que los hinchas dijeron, bueno, paren un poco, esto es Inglaterra, no es Estados Unidos, y como que habían salido como una campaña de frenen la americanización del Claro. Brexham y vuelvan un poco a las bases. Es como te digo, son equipos que tienen muchos años, mucha historia,
y que también necesitan un poco de eso. Más allá de que es un equipo galés y que juega en Inglaterra, bueno, todo ese lío que siempre se termina Sí. generando, pero se genera un poco más eso. Entonces, claro, cuando sucedió todo eso, creo que al hincha le costó adaptarse un poco más y después la verdad que repuntó. Para mí está perfecto que haya sido de esa forma. Lo mismo que sucedió con Sheffield Wednesday, que lo termina comprando Tom Brady, un histórico de la Ujú. NFL. O sea, yo creo que en esta temporada del Championship y también lo sumo a la Premier League, vamos a empezar a ver mucha gente de Estados Unidos apareciendo en los estadios de Inglaterra, porque son después los mayores propulsores en poner alguna acción o ser minoritarios en algo y en una participación en el equipo, como el caso de Ed Sheeran en Ipswich. O sea, son Claro. como, viste, esas cositas que empiezan a verse mucho más cotidiano en el fútbol y que también van a empezar a trascender para categorías más abajo. Sí, sí, está creciendo mucho la Sí, participación estadounidense en el fútbol europeo y también en el total. fútbol mundial. Bueno, van a organizar ahora el Mundial de Clubes. ¿Vas para allá o no? Sí, el miércoles viajo para allá. ¿Viajás el miércoles? ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en Miami. La verdad que viendo, me lo estoy tomando como ver fútbol. La verdad que me Bien, lo tomo un poco más de ese lado. Voy a cubrir un poco más lo que suceda con Boca, pero al mismo tiempo también tengo muchas ganas de mirar fútbol, de ver jugadores o equipos que quizás no estamos tan acostumbrados o que quizás nos quedan tan lejos, viste, que uno no llega a esa parte. claro. Pero sí me lo tomo de esa forma. Las 2 primeras semanas estaré ahí y ya después la próxima semana y media yo me voy para Jersey para cuartos, semifinales y finales. Ok, vas a estar hasta el final Hasta el final, del sí, todo el torneo, campeonato. todo el campeonato, todo el campeonato. Bien, ¿y cómo ves a River y a Boca para competir con los mejores equipos del mundo? Digo, entre comillas, porque por ejemplo no está el Liverpool, que es el campeón inglés, no está el Barcelona. A ver, un criterio de clasificación, ¿no? Bueno, que pone a ciertos equipos y hay ciertos representantes europeos, pero bueno, faltan clubes muy tradicionales. Pero ¿cómo ves, digamos, a River y a Boca compitiendo con los mejores del mundo? Bueno, eso también es algo bastante peculiar porque viste que hay mucha gente que piensa que el Barcelona compite y no Y compite va a llegar y y no por va ahí a estar uno el ve, Barcelona. claro, uno ve el presente del Barcelona, viste, Sí, y yo decís, vine a ver ¿cómo a que no voy a Yamal. Yo competir saqué al la entrada Mundial para de ver a Clubes, Yamal. ¿Y viste? ahora qué hago? Es como que, como decís, arreglen las cuentas, metan un cupo en algún lado y que vaya. Bueno, Claro, no claro. va a ser el caso. No, pero hablando de los equipos del fútbol argentino, yo la verdad que siento que va a ser un torneo, por lo menos, al ser el primero, es como que nos podemos encontrar con Claro. muchas expectativas, muchas cosas nuevas. Hay que ver también cómo se postulan muchísimos equipos que quizás no estamos tan acostumbrados a verlos, como yo te digo, los árabes, los egipcios, los de África. O sea, hay un montón de cosas que me parece que va a ser una incógnita hasta el momento en el que toque enfrentarse. Yo creo que por parte del lado de River es el que más lo tiene fácil, a diferencia de Boca. Más allá por los equipos, el rival más duro que va a tener es el Inter, que hoy recién firmó un nuevo técnico y que no Bien. sabes cómo viene. Viene golpeado de Champions, te comiste una goleada, se te fue tu técnico al día siguiente. Entonces también viste como que ahí va a haber que ver de qué Situación forma delicada. logra Sí, sí. plantarse en cancha, ¿viste? También de qué forma llega River, ¿no? Yo creo que River llega con una buena predisposición a poder hacerle un frente al Inter, pero bueno, también es una competencia que, como te digo, acá va a terminar ganando el que mejor juega. No Sí. puedes empezar a sacar punto a algún lado, otro, si le ganas por uno. Acá la verdad que si te pasan por arriba, te pasan por arriba. Y lo que siempre, y la otra vez también discutíamos, es cuánta importancia le van a dar los europeos a esta competencia, Eso es clave, ¿no? que eso es un tema muy importante y del que también se ha estado hablando mucho. Yo, por ejemplo, decía el caso, el Madrid yo creo que va a dar una buena pelea, no sé hasta qué punto llegará, pero puede llegar a una pelea. Yo el City por lo menos no lo veo, por ejemplo, no lo veo como quizás compitiendo de la forma en la que uno lo esperaría, no así mismo el Chelsea. Yo siento que el Chelsea puede llegar a tener una gran participación en el Mundial de Clubes, pero como te digo, consta mucho de qué forma ellos van a querer presentarse al Mundial de Clubes. Sí. Sí, van a querer ir a competir una semana y se quieren volver a su casa a estar con sus hijos, pretemporada y arranque la temporada. Si no peleaste nada en el año, esta es tu única oportunidad como para cerrar totalmente antes de arrancar la temporada con un título. Viste que va a depender mucho de eso. Sí, sí, Yo sí. siento que, a diferencia de ellos, acá vamos a ir a pelear la muerte. Los brasileros, los uruguayos, los argentinos, todos vamos a ir hasta fondo, Sí. hasta donde uno pueda llegar. Y por el lado de Boca, yo el otro día se lo decía a un compañero mío, yo creo que va a depender mucho. Primero, quiénes logren y terminen de jugar, porque estuvo hace poquito duda Cavani. No Sí. sé si habrá algún refuerzo o no. Si también va a depender mucho de cómo Miguelo termine transformando al equipo.
Yo tuve la posibilidad de verlo al Benfica con el Barcelona, el 5-4 ese que se jugó en Ah, el partido Champions, de ahí en cancha del Champions. sí, que se Partidazo. jugó, sí, partidazo, que se jugó en cancha de Benfica. Y yo lo que le dije es, para mí el Benfica es un equipo muy difícil de poder ganarle porque es muy duro atrás, tiene un lateral Claro, que para mí es uno de los mejores que he visto. Y por el lado del Bayern es lo mismo, o sea, ahí estás jugando con un gigante, con un grande, tanto como el Benfica, pero digo, en cuanto a competencia, entonces ahí también es a la expectativa de qué puede llegar a plantear el Bayern, si sale con la sub-17 o si te sale o con se los lo toma monstruos en que siempre serio. logramos ver. Entonces, yo creo que, como te digo, el más accesible lo tiene el grupo de River. Ahora, por el lado de Boca, yo no lo veo tanto como, no, listo, Boca se vuelve la primera vuelta. Yo como que le daría dar rodaje y ver de qué manera se termina solucionando. Porque yo creo que desde, si partimos del punto que en el último mundial y en la última Euro también se han dado resultados bastante atípicos y de los que nos Sí, han sorprendido un montón, sí. entonces hay que tomar un poco más de referencia a eso y no jugar a un montón de equipos que quizás te pueden llegar a dar un buen batacazo o que te pueden llegar a sorprender de una forma en la que vos decís, pero este equipo que por ahí no lo viste nunca jugar en tu vida, bueno, sí, yo creo que puede llegar a suceder. Entonces, es como que, viste que siempre a Boca es como que se lo da el más muerto de todos, como que el que listo, se vuelve la primera, puede llegar a ser la casualidad. La verdad que sería lo más común, teniendo en cuenta el grupo que tiene, pero no lo veo tan posible. Claro, sí, sí, y más allá del grupo también la situación del equipo, como vos decís, bueno, Cómo no, llega, nuevo sí, 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 técnico, quiénes llegan también. hay que ver qué tipo de refuerzo va a tener, totalmente a River lo veo un poco mejor parado por una cuestión de que está Gallardo, bueno, buenos futbolistas Exactamente. y hay como otra profundidad en el equipo, otro trabajo, me parece que llegan a otro punto, pero bueno. Me parece el punto clave es cómo se lo van a tomar ciertos equipos. Comparto esto de que el Chelsea es un equipo que es medio copero y que estos torneos le gustan Y si te lo pones y a pensar, tampoco es que compitió mucho en la temporada. no, 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 no es que bien, hizo una competencia que peleó sobre el final, la clasificación. No es que tampoco es que se deslumbró en lo que uno podría pensar. Enzo Maresca estuvo hasta que no clasificó, estuvo al punto de irse. O sí, sea, tranquilamente podría llegar a ser un equipo que compita para llevarse algo, para llevarse un trofeo. Y aparte, porque quieras o no, qué sé yo, por lo menos nosotros le tomamos mucho valor, creo que al Mundial de Clubes. No sé cuánto ellos, pero tampoco es que la cifra es muy alta, viste, también del premio. Entonces, sí. depende con qué cara vaya cada uno, viste, y cómo vayan los jugadores también. No, totalmente. Y creo que el Chelsea en ese aspecto es un equipo de que le gustan los trofeos. No importa qué, no importa cómo. Ganó la Conference, ahora presumen que son el equipo que tiene los tres trofeos europeos. Si ganan el Mundial de Clubes, van a decir que Exacto. ganaron los dos Mundiales de Clubes, el viejo formato, ahora el nuevo. Y Por es un poco eso. la narrativa que alimenta al espíritu Chelsea, ¿no? De ganar, de todo el tiempo estar con trofeos más allá de la estabilidad del proyecto y si Maresca sigue o no sigue. Han echado a Tuchel después de ganar una Champions. Bueno, evidentemente no importa tanto eso, sino lo Postecoglou importante. se fue hoy también y No, ganó terrible, hoy terrible. hace poquito con Tottenham, no, si la verdad el fútbol inglés así, es algo que te sorprende todos Sí. los días, te digo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos nosotros un poco con bastante estables, pero sin ganar muchas cosas. Y de hecho fue una temporada medio complicada en ese aspecto porque, bueno, Liverpool gana la Liga, el Crystal Palace gana la FA Cup, todos tuvieron algo para celebrar. Newcastle Copa de la Liga, Tottenham Europa League, Chelsea Conference, el Arsenal no ganó nada. A ver, llegamos a semi de Champions, dejamos afuera al Real Madrid, pero cosas que nosotros solamente entendemos. Te pregunto, más o menos ya para ir cerrando, y te agradezco también que hayamos charlado, si tenés algo visto al Arsenal y qué opinás del Arsenal de Arteta, porque lo preguntaron en el chat y bueno, y la gente evidentemente acá quiere hablar del Arsenal. No, yo la verdad que te digo que para el hincha del Arsenal estas últimas 2 semanas, como decís vos, entre Tottenham, Chelsea, te faltó Fulham, creo, o West Ham, y ya ahí Sí, ya sí, cerraste sí. todo. El Twitch, cerramos todo. A ver, yo lo que creo del Arsenal es, tiene grandes jugadores, sí, quizás posiblemente tenga un material deportivo, hablando de esos jugadores, mucho más inestable que otros equipos. Siento que la verdad que ha sido muy lastimado en el último tiempo, entre lesiones, que entre que se termina lesionando Saka, que después vuelve. Y para aguantar la Premier League, o tenés que tener un muy buen banco de suplentes, que Claro. no creo que, no, el Arsenal yo siento que No no lo lo tenemos, tiene no lo tenemos. tanto, No, o no. al mismo tiempo que los 11 que están se la banquen toda la temporada.
Y lo que me pasa con Arteta es que todavía no me termina, viste, como de cerrar, y también abro el chat también y te pregunto a vos, ¿qué siente el hincha del Arsenal con eso? A ver, teniendo un emblema por lo menos en el banco de suplentes, en el banco digo, y teniendo la posibilidad, qué sé yo, de siempre acariciar algo, o acariciás la Premier, o te acariciás la Champions, y te Sí. quedás en el camino. Entonces, y Arteta no es algo de esta temporada, sino como que viene trayendo. Entonces también me gusta abrir un poco más el juego y también preguntártelo a vos, o sea, ¿qué siente el hincha del Arsenal con eso? Porque a veces que quizás uno suena como que los quieren mear o No, les sí, quieren hacer, pero estamos también es acostumbrados. difícil, ¿viste? Como solventar una idea y después no terminás ganando nada. No, sí, sí, a ver, estamos acostumbrados un poco a eso, pero la verdad que es una mezcla de sensaciones. Lo hablaba el otro día también, tenemos un segmento acá donde la gente se mete al stream con cámara y Mm, micrófono y charlamos. Y me decía uno de los chicos, siento orgullo y a la vez también frustración, porque había muchas expectativas puestas en esta temporada y de repente te das cuenta que el equipo queda corto, que el plantel no alcanza, que te pasan un millón exacto, de cosas, y la realidad es que creo que el equipo, con todos los obstáculos que tuvo que atravesar, por problemas físicos, por también algunos fallos arbitrales polémicos, por total, distintas cuestiones que te pusieron en posiciones incómodas, así todo, de vuelta a su campeón de Premier, semi de Champion, que es mejorar la actuación de la temporada pasada. Bueno, en ese sentido, uno entiende que el equipo dio su máximo, que el equipo claro, representó al club de la mejor manera posible, y eso también es un poco lo que nos mantiene tranquilos o en calma de que es que este equipo representa bien al Arsenal en su esencia, en sus claro, valores, en su identidad. El técnico nos conoce bien, fue capitán de este club, entonces un poco entendemos que el éxito o el lema del Arsenal es la victoria crece a través de la armonía. Bueno, hay cada vez más armonía, evidentemente esa victoria va a llegar. Ahora, se viene una temporada en la que creo que estamos medio obligados a ganar, porque sí, ya después de varias campañas sin un título grande y más allá de que ganamos FA Cup, Community Shield y algunos títulos así medio mínimos, ya necesitamos una Premier que no la ganamos claro. hace 20 años, necesitamos una Champions que no la ganamos nunca en la historia. Entonces creo que también es entender desde qué lugar compite el Arsenal, apoyar el proceso de decir, estamos cada vez más cerca, o sea, estamos, a ver, Sí, no sí, sé, sí. uno mira las Es que siempre, estadísticas yo siempre digo que faltan dos para el peso, o sea, y siempre es falta, como siempre que falta. terminan llegando hasta ahí en las últimas cinco Sí, fechas, 10 fechas, te terminás cayendo de vuelta. Entonces, por eso yo siempre a mí me surge esa duda, es qué opina el hincha del Arsenal con el tema de Arteta. Y como decís vos, a ver, en las últimas temporadas acariciaste la Premier, te quedaste en el camino. Como decís vos, FA Cup, Community Shield por lo sí. menos. Esta fue la Champions, ya la que viene, como que estás un poco más obligado, viste, Y a sí, aguantar por lo menos y competirle. También igual creo, y no por justificarlo al Arsenal, tuviste que competir con uno de los mejores Liverpool, por lo menos de que se fue Klopp. Entonces también sí, ahí, obvio. Y nos tocó el mejor Manchester City también en su momento. Hicimos en su 89 puntos la momento, por temporada eso. pasada y no salimos campeones. Y un poco es una posición medio incómoda, pero a la vez entendiendo que ganar depende de muchas cosas. No es solo, obviamente hay que achicar márgenes, tratar de controlar la mayor cantidad de cosas posible, pero después gana uno solo. Y Claro. estamos ahí. Y creo que un poco esta temporada fue dura, pero de mucho aprendizaje. Se hicieron mercados muy flojos y me parece que hay que apuntar a este mercado a que el equipo siga dando pasos hacia adelante. A ver, en un momento trajimos a Rice, pagamos 100 palos, bueno, hay que apuntar a ese tipo de Mm, refuerzos para sí, que el equipo siga creciendo y entender que creo que eso, que estamos en un buen proceso y que obviamente la vorágine por el triunfo y el trofeo y estamos medio en una era de que todo tiene que ser ya y ya, ¿viste? inmediato. Y que la frustración no existe. Bueno, entender que estamos en un buen proceso y que va a llegar ese triunfo. Y que creo que mientras sintamos que es posible y que el plantel nos devuelve un poco ese esfuerzo, bueno, es cuestión de seguir apoyando. Y obviamente es una cuestión de expectativas también, porque uno dice, bueno, al Mm, Arsenal le faltan 5 para el peso porque las expectativas son altas. Pero claro, después es entender que en el camino te pasaron un millón de cosas total, y el equipo hizo lo mejor que pudo y seguimos sosteniendo estándares muy altos cuando claro. hace 5 años, cuando llegó Arteta, era jugar contra Liverpool a ver cuántos goles nos comían. Y ahora, Sí, 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 fue hace una 20 evolución partidos que y no le un ganamos, claro. progreso totalmente, creo que a través de los años, y ha sido también eso, recuperar a figuras, también perder un montón, y al mismo tiempo yo siempre pienso,
pensá que peor está el United hoy en día, así Sí. que, o sea, porque a No, ver, obvio, hay creo muchos que si peor. uno se lo pone a pensar, los Sí, dos están en unas situaciones muy similares en cuanto a exigencias. Por sí. ahí un poco más el United, muchísimo más el Sí, United, por porque historia también. Ferguson también le costó mucho más como ponerse a ese nivel, pero si, no, si nos vamos a similitudes en cuanto a presentes, se está muy parecido en cuanto a la exigencia de ganar, a la exigencia de Sí, conseguir algo. Y la diferencia, yo creo que el vestuario del United está mucho más roto que el de ustedes. El de ustedes se nota que está unido, por lo menos. totalmente. Hay una unidad y creo que hay un convencimiento de que este es el camino y me parece Sí, que eso tiene mucho valor, esa estabilidad de la que hablamos, que más allá de que total. no nos ha dado trofeos todavía, este equipo está diseñado para competir al más alto nivel durante mucho tiempo. Y en algún momento vas a ganar y ojalá que ganes una vez y ganes muchas y que se genere una especie de dinastía. Y si no, bueno, obviamente que se harán evaluaciones a lo largo de las temporadas. También siento que se lo pone el Arsenal a la altura de clubes como United y Liverpool y está un escalón por debajo. Y creo que también es un poco entender qué clase de club es el Arsenal y de qué lugar compite. Y si hay gente romántica en el fútbol, si hay gente académica, si hay gente que entiende de procesos, si hay gente que se maneja a un ritmo diferente, somos nosotros. Creo que un poco ocupamos ese lugar. Y es un poco un bicho raro dentro de un fútbol donde si no ganas no servís, pero nosotros siempre hemos entendido un poco de que ganar depende de muchos factores y como te digo, en nuestro caso la victoria depende de la armonía y primero había que encontrar armonía. Y creo que hoy tenemos armonía. Bueno, ahora hay que ganar. Ahora falta ese paso que es ganar, que es el más difícil también, porque la Y Premier es aparte, competitiva. total, total. Y aparte creo que también, a ver, tienen un constructor y un arquitecto de los mejores, por lo menos, de la historia del fútbol. Eh, Creo que también es un poco ya después de suerte, un gran mercado o que te aparezca, mirá, hoy un caso, yo sigo mucho al Barcelona. Ok, Si lo vemos al Barcelona, ya uno hubiese esperado que Xavi Hernández como ídolo hubiese funcionado, no termina funcionando. Sí, tenía esos destellos con Gavi, Pedri, Rafinha hasta ese momento no estaba en una buena posición. Termina llegando Flick y te termina apareciendo después con un gran nivel Lamine Yamal. Y claro. con eso ya después repuntás. Entonces creo que también es un poco de esa suerte de estar ubicado en el momento que más allá de que tengas grandes jugadores, te aparezca un pibe de la cantera, o que después traigas un gran refuerzo que también termine, viste, medio de desembolsando una gran cantidad y un monto, pero que te termina rindiendo en la cancha. Creo que a ustedes también les ha pasado de eso mucho. Han puesto mucha plata por un montón de jugadores que después no terminan, viste, Sí, sí. de rendir. Y bueno, creo que también era una cuestión de que la dirección deportiva del club no estaba en su mejor momento. Hoy Claro. trajeron a Andrea Berta, que era el director deportivo del Atlético de Madrid, y es una Mm, declaración de intenciones también de decir, bueno, un tipo con bagaje, claro. con mucha experiencia. Van a contratar, creo, ahora un tipo que lo va a ayudar a Berta, que era jefe de scout de la Juventus. O sea, se está armando como también un Sí, grupo de sí, se está trabajo armando como interesante. un proyecto, digamos. Es un proyecto muy sólido. Tenemos un Mm, entrenador que para mí es un genio, tiene mucha sapiencia. Arteta es un tipo claro. que ha también innovado en pelotas paradas, ¿viste? Un tipo que trabaja Sí, sí. y me parece bueno, es cuestión de que llegue nuestro momento y un poco así lo estamos tomando. Y yo, particularmente, al fútbol me gusta disfrutarlo. Entonces, yo soy hincha del Arsenal. A mi equipo lo apoyo. Obviamente, me gustaría que las cosas fueran diferentes en algunos aspectos de tener un plantel mejor, que los dueños pongan un poco más de plata, no llegar al punto del jeque árabe, Sí, pero sí. invertir un poco más. Pero también entiendo del proceso y entiendo que uno aprende también en el camino y creo que esta temporada fue complicada, de mucho aprendizaje y Mm, que ahora que tenemos la certeza de qué es lo que necesitamos, bueno, es conseguirlo y volver a competir de la forma que sabemos competir y como te digo, representando al club, que me parece que eso es fundamental. O sea, yo me siento claro, representado por el equipo. claro. Hoy juega el Arsenal y lo quiero ver. Me pasaba que había épocas que no quería prender la tele porque eran, vamos a dar vergüenza, ¿viste? Y estuve en ese momento, entonces es como, hoy disfruto de lo que es Arsenal como club, de lo que es este equipo, de a lo que juega y obviamente que quiero que gane, no es que me conformo, porque te tildan Sí, de sí. conformista también, no me conformo, quiero que gane, pero también entiendo desde qué lugar competimos y contra quién, así que estamos lógicamente esperando que pase y a la vez intentando disfrutarlo. Creo que hay gente que le pone al fútbol ese peso de estos tipos no sirven, este es un muerto porque no gana, y los jugadores son personas, los técnicos son personas y hacen lo mejor que pueden. Y yo lo veo a mi técnico sentarse a la conferencia de prensa y decir,
voy a dar mi vida para que este club tenga éxito. Y ya a mí eso me alcanza, porque digo, este tipo Claro, está comprometido, este tipo valora el lugar que tiene. Y ya eso para mí es suficiente en el sentido de que entiendo que después no depende solo de esas intenciones, depende de un montón de otras cosas. total. Porque el fútbol es la pelota entra o no entra. Y, a ver, vas a las estadísticas y a este PSG campeón de Champions lo superamos en goles esperados, ponele, en los dos partidos que jugamos. Bueno, faltó que la pelota entre casualmente y que no entre en Es las que de al ellos. final el que gana es el que más veces metió la Y pelotita dentro exacto, del arco, así que. pero en cuanto a lo que es la dinámica del juego, estamos ahí. Así que Claro. bueno, confiando, se viene una Premier exigente. Vamos a ver cómo le va al Leeds también, ¿no? Y cómo le va, cómo le va a este Leeds. Pero bueno, vamos a estar muy atentos. Martu, no te quiere demorar mucho más tiempo. La verdad que hemos charlado bastante y se acerca la Uf, hora en que te tenés que ir. Así que para que no corras y para que no llegues tarde. Si querés lo cerramos acá. Te agradezco la charla, espero que la hayas pasado muy bien. Nos iluminaste con los equipos del Championship y con los ascendidos, así que ahora vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en la nueva temporada de Premier y lógicamente te seguimos en las redes, en donde estés, lo que quieras comunicar a la gente para que te siga, este es tu espacio. bueno, nada, primero agradecerte a vos por la posibilidad, que como digo yo, siempre me gusta que me inviten a charlar de fútbol inglés, así que cuando vos quieras yo voy a estar acá presente. Perfecto, Nada, a perfecto. la gente que también te sigue, mandarles un gran saludo, gracias por haber bancado, por haberme aguantado a mí, que por ahí veces que me voy de mambo y me voy con un montón de temas. Te Y disfrutamos. también invitarlos, sí, obvio, que me sigan en Instagram, Bajo, pero también invitarlos a que sigan viendo este fútbol tan lindo, el Championship lo mismo, doy y abro el juego también a que lo sigan, que se va a venir una gran temporada. Y bueno, también, como siempre digo, gracias por habernos acompañado, por haber estado y bueno, también el placer de haber formado parte de este gran canal. Y como abro el juego, cuando quieran, yo estoy acá. Bueno, listo, te tomamos la palabra y obviamente Sí, que también el canal busca contenido, así que libertad total también para poder charlar después. Te agradezco de verdad. A la gente que lo vio en YouTube le pedimos que la siga Martu, van a estarlo en la descripción del video, tienen todos los perfiles. Y síganos a nosotros, suscríbanse al canal, pongan like al video y todas esas cuestiones que nos alimentan virtualmente, pero que nos suman mucho. Dejen un comentario si les gustó la entrevista. Y bueno, nos vamos a reencontrar seguramente la próxima. Muchas gracias, Martu, y estamos en contacto. dale, muchas gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Chau, chau, chau.